Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Aduanas. Flujo y objetivo del proceso de la información. El flujo del proceso lo basamos en una plataforma informática diseñada como soporte de las actividades que se llevan a cabo en materia de comercio internacional, con motivo de las operaciones aduaneras portuarias, y el servicio de transporte de carga. Llevando la técnica aduanera a la nube de Internet. En base al registro electrónico de la información de transporte, el costo de llegada y la información de inventario. La información de transporte con todos los datos de los elementos que conforman la operación de transportación, para perfeccionar la transacción comercial de compra-venta en el mercado internacional. Con el flujo del proceso del embarque de un cargamento, desde que el transportista internacional publica el anuncio de un viaje para una ruta determinada. Viaje esté identificado por un manifiesto de carga, para lo cual el embarcador efectúa una reserva para unos contenedores que serán llenados por este embarcador, los cuales serán amparados por un documento de transporte, acompañados con el recibo de intercambio del equipo intermodal que, una vez dentro del sistema, constituyen los principales parámetros de control de los cargamentos. Veamos ahora el flujo del proceso con el costo de llegada en el lugar de introducción, los datos que conforman el valor normal para realizar la declaración de aduana, obtenidos de las facturas y el documento de transporte, con el precio FOB, el flete internacional y todos los demás gastos internacionales que ocurran desde el lugar de embarque hasta el lugar de introducción, incluyendo el seguro, con los cuales se determina la base imponible o valor de transacción de las mercancías que se presentan a despacho. La información de inventario proveniente de los datos de las facturas, concernientes a la descripción de las mercancías con las cantidades de producto y su precio FOB, y los demás datos que se incluyen en la declaración de aduanas, todos estos relacionados con las órdenes de compra y sus confirmaciones, con los cuales, una vez que se determine la base imponible o valor normal, se establezca la ubicación arancelaria, y se genere la liquidación de gravámenes, después de la aplicación de las alícuotas o tarifas arancelarias, calculando el impuesto de importación, la tasa de servicio y el monto del impuesto al valor agregado, incluidos en cada contenedor, basado sobre la estructura de datos que muestra la lista de empaque. Todo con la finalidad de poder preparar la declaración anticipada de información, documento necesario para iniciar el despacho simplificado de mercancías. A la información de inventario se le ha hecho un agregado con la entidad informática maestro de productos, en atención a la figura de la información previa que se propone en el anteproyecto, como un mecanismo para el desarrollo del despacho simplificado de las mercancías. Dentro de ese maestro se le abre una ficha o una maestra a cada producto que será objeto de despacho aduanero, identificado por su número de parte, con sus datos intrínsecos para llegar a una clasificación arancelaria. Así como las características de las transacciones comerciales que tiene el comprador con su proveedor. Este mecanismo del maestro de productos para el desarrollo del procedimiento del despacho simplificado de mercancías, lo subimos a la nube de Internet, donde interactuarán el sujeto pasivo de la relación tributaria responsable de la base de datos conjuntamente con el agente y la agencia de aduanas, responsables solidarios con el deudor ante al Tesoro Nacional. Y registrarán la información que suministre el proveedor, así como todos los datos que se generen de la documentación exigible,
para conformar las declaraciones que tramitará la Agencia de Aduanas ante la Administración Aduanera. El maestro de productos actúa como especie de pivote con los datos propiamente dicho del producto para su identificación y registro como datos de compra, pero además se debe contar con los catálogos, datos y características del producto para establecer una ubicación arancelaria, además de los datos de la relación cliente-proveedor, de forma que el agente de aduanas pueda validar con su justificación técnica la información registrada que será necesaria para la preparación de la declaración anticipada de información. La responsabilidad del registro de toda esta información será del importador, quien deberá dejar la evidencia de los datos que le entrega a su agente de aduanas. Por otra parte, está la responsabilidad de la agencia de aduanas, cuando le corresponde la configuración del cargamento y armar el expediente para una declaración de aduanas dentro del sistema. Con la captura de la información de la documentación exigible, el documento de transporte, las facturas, la lista de empaque y los oficios que amparen el régimen legal, si fuese el caso, con los cuales, una vez transmitidos al sistema automatizado aduanero de la Administración, se formaliza la presentación de la declaración definitiva. Este mecanismo de la creación del maestro de productos con toda la información previa para preparar la declaración anticipada de información, constituye la forma más adecuada y completa para verificar la ubicación arancelaria y la valoración de las mercancías, produciéndose la justificación técnica, y convirtiéndose en una especie de declaración de aduanas continuada, que contribuye a fortalecer el control aduanero, durante el ciclo de vida del inventario del importador, para el control previo, el control concomitante durante el despacho, y el control posterior. Además, con el hecho de poder publicar el mecanismo en Internet, nos permite aplicar el procedimiento del despacho simplificado de las mercancías, para realizar la liquidación de gravámenes de los nuevos regímenes propuestos. Por ejemplo, el de transporte expreso vía aérea y terrestre, bajo el sistema de carga agrupada puerta a puerta. Así como, por vía marítima la desconsolidación de la carga agrupada, y su declaración individual para el pago de la planilla de liquidación de gravámenes. Un servidor con su base de datos y los programas, donde se procesarán los registros electrónicos que se señalen en esta ley, y en su reglamento. Para lo cual se diseñó el sistema aduanero del operador económico autorizado, sobre la base del concepto de un nuevo proceso aduanero portuario, a los efectos de la ley. Sistema cuya propiedad y responsabilidad corresponden al operador económico autorizado, como sujeto pasivo de la relación tributaria. Diseño al cual se le ha dedicado un capítulo completo, que se está incorporando al texto del instrumento legal presentado, y que incluyen las normas del procedimiento electrónico, desde las generalidades hasta la base de datos del sistema aduanero del importador y del exportador, incluyendo los procesos y su documentación en el lugar de embarque, la conformación de un cargamento, la valoración de un cargamento, la aplicación de las tarifas, la liquidación de gravámenes, y la movilización, despacho, transporte y retiro de las mercancías. Reforma de la Ley Orgánica de Aduanas. Una ley de aduanas de transición, hacia los procesos electrónicos de la información involucrada en las operaciones y actividades aduaneras, donde cohabitan dos procedimientos, el despacho aduanero regular y el despacho simplificado de mercancías. Es decir,
el marco jurídico actual con el agregado de una normativa basada en una plataforma informática para el sector privado, apoyada en las nuevas tecnologías. El proceso aduanero portuario en la nube de Internet, cuyo objetivo se automatiza con la determinación de la ubicación arancelaria del producto y su valor en aduana, para la liquidación de los gravámenes aduaneros, con la aplicación de las tarifas arancelarias sobre las bases imponibles o valor en aduana, a través de la base de datos del sistema, y la actuación del importador y su agente de aduanas, en la construcción del maestro de productos, además de la actuación de la agencia de aduanas en el trámite de la declaración anticipada de información. Todo en la nube Internet con el uso de las interfaces para la transmisión de los archivos correspondientes, entre las personas que participan en el proceso. La visión que tenemos del Servicio Aduanero Nacional. Pasemos al siguiente tema. Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Aduanas. El objetivo principal del sistema automatizado. El objetivo del sistema es la captura y proceso de toda la información que se genera de las transacciones comerciales que realizan los agentes económicos en el mercado internacional, con motivo de las operaciones aduaneras, cuyo perfeccionamiento se complementa con la operación de transporte de las mercancías en su paso por las fronteras. Todo con la finalidad de atender la intervención de la administración aduanera, en el desarrollo del proceso aduanero portuario que se lleva a cabo para la liquidación de los gravámenes, bajo el esquema del despacho aduanero automatizado en la nube de Internet. El operador económico autorizado y el régimen aduanero del despacho simplificado de mercancías. Veamos el objetivo del sistema del operador económico autorizado, en cuanto a la aplicación del procedimiento electrónico para esta medida de facilitación de comercio, en la cual se basa el sistema automatizado para el despacho aduanero. Para el desarrollo del procedimiento electrónico existen dos fases que se describen en los artículos 164 y 165 del anteproyecto. La primera para crear la información previa sobre la base del maestro de productos, validado por un agente de aduanas. Una segunda fase cuando se cuenta con la documentación exigible, para la configuración del cargamento que, conjuntamente con la información preparada en el maestro de productos, se podrá generar la declaración anticipada de información, por parte de la agencia de aduanas, quien retirará el cargamento del depósito temporal para su transporte al almacén del operador económico autorizado. Este mecanismo de la creación del maestro de productos con toda la información previa para preparar la declaración anticipada de información, constituye la forma más adecuada y completa para verificar la ubicación arancelaria y la valoración de las mercancías, produciéndose la justificación técnica, y convirtiéndose en una especie de declaración de aduanas continuada, que contribuye a fortalecer el control aduanero, durante el ciclo de vida del inventario del importador, para el control previo, el control concomitante durante el despacho, y el control posterior. Las principales etiquetas que utilizaremos para el procesamiento de información referente al maestro de productos, tenemos el maestro de proveedores, mostrando la información de la relación cliente-proveedor, para cubrir aspectos de la valoración de las mercancías. El maestro de productos. Datos intrínsecos sobre su identificación, descripción y características, con los cuales se determina la ubicación arancelaria, necesarias para la aplicación de las reglas de clasificación, y conformar la justificación técnica. Y en cuanto a la configuración del cargamento, para la llegada al lugar de introducción.
La factura definitiva. Los renglones por producto, el código arancelario y el valor CIF. Cantidad de producto y su precio. Costo y los gastos internacionales. El documento de transporte, que va de ti, el flete más los gastos internacionales, si fuese el caso. La lista de empaque. Volumen de los bultos. Cantidad de producto por contenedor. Con los guarismos de las facturas y el documento de transporte, más el gasto de seguro se determinan las bases imponibles, con el fin de aplicar las alícuotas de los gravámenes. El sistema genera una liquidación de gravámenes bajo la estructura de la lista de empaque del contenedor, mostrando los renglones de la factura con el monto del impuesto respectivo, indicando código y tarifa arancelaria, bajo el formato de una planilla de liquidación, constituyendo la declaración anticipada de información. Una vez realizada la descarga y la recepción de las mercancías en el almacén autorizado, y concluida la verificación de cantidades, se genera el archivo XML para la transmisión de la Declaración Única de Aduanas. Veamos ahora el primer escenario con motivo de la relación entre los operadores económicos involucrados en este procedimiento expedito y sus responsabilidades. La relación, dentro de ámbito del despacho aduanero automatizado, en principio partimos del operador económico autorizado, como sujeto pasivo de la relación tributaria, y responsable, y propietario de la base de datos que se somete bajo la potestad aduanera, con una relación. Operador económico autorizado, agente de aduanas, y operador económico autorizado, agencia de aduanas. El objetivo principal del sistema es efectuar la liquidación de gravámenes, a través de la actuación de la agencia de aduanas en la generación de las declaraciones, apoyándose en el registro de la información previa y en los datos de la documentación de embarque exigible, para capturar y validar estos datos necesarios para la nacionalización de los productos incluidos en un cargamento, utilizando la justificación técnica emitida por el agente de aduanas. Cargamento que, para los efectos del sistema, se le ha denominado expediente. Expediente para ser incluido en el libro de registro digital de las operaciones de comercio internacional, con toda la información de la documentación exigible, la cual será registrada en la base de datos del sistema aduanero automatizado del operador económico autorizado. El libro de registro digital de las operaciones de comercio es uno de los principales parámetros de control y constituye el resumen de los registros de todas las operaciones que se realizan en la base de datos del sistema que son responsabilidad de su propietario, en principio, el importador. Llevando a cabo la determinación de la base imponible de los productos incluidos en un contenedor, señalando el precio CIF o valor de transacción y las condiciones de la operación comercial, en atención a la relación cliente-proveedor. Además de la determinación de la ubicación arancelaria de la mercancía, indicada en el maestro de productos para la liquidación de los gravámenes. Con la aplicación de las tarifas, sobre el valor de transacción, para el cálculo del impuesto de importación, la tasa de servicio, y la alícuota del IVA. Las responsabilidades de los agentes económicos involucrados. El operador económico autorizado como sujeto pasivo de la relación tributaria, responsable de la base de datos del sistema aduanero automatizado, relacionada con las descripciones de las mercancías, características y sus datos intrínsecos. Además de la naturaleza de las transacciones comerciales o financieras que lleva con su proveedor.
Información que debe consignar formalmente a su agente de aduanas. El agente de aduanas, con la función de la validación y registro electrónico de la información previa, en la base de datos del maestro de productos del importador, confirmando la recepción de toda la información necesaria para la determinación de las bases imponibles del cargamento, y la clasificación arancelaria de las mercancías que se presentarán a despacho aduanero. La agencia de aduanas, responsable de la configuración del cargamento al momento de recibir la documentación exigible, para generar las declaraciones de aduanas. Declaración anticipada de información DAI. Declaración única de aduanas DUA. Incluyendo el libro de registro digital de las operaciones de comercio internacional, que forma parte de la visión que tenemos del Servicio Aduanero Nacional, con un sistema que cubre todo el proceso para perfeccionar la operación aduanera de importación, cumpliendo con el objetivo de una liquidación de gravámenes para una declaración de aduana desarrollada en la nube de Internet.